Hola a todos hermeneutes, bienvenidos una vez más al canal. Bueno, hoy os presento una de las dinámicas nuevas que os dije que iba a presentar en el canal para febrero. Llego un pelín tarde porque estoy un poquito malito, pero bueno, la vamos a poder hacer y es que vamos a partir de ahora empezar a hacer zodíaco horóscopo al menos mensual, ¿vale? Vamos a ir viendo qué tal se comportan estos vídeos. Y si tienen éxito, pues a lo mejor paso incluso a semanal. Pero por ahora, horóscopo mensual. Además, este mes de febrero va a tener doble porque vamos a tener que incluir el horóscopo del amor, ¿vale? Porque llega el 14 de febrero, Día del Amor y de la Amistad. Así que también lo haremos. Deciros, antes de nada, que muchas gracias por ver el vídeo, muchas gracias por compartirlo, muchas gracias por difundirlo, muchas gracias por darle like si os ha gustado, muchas gracias por dejar en comentarios cualquier cosa. Me viene súper bien que hagáis cualquier tipo de comentarios y mucho mejor que os suscribáis. Y nada, deciros un par de cositas, ¿vale? Un par de cositas de cara a estos vídeos. Y la cosita número uno es que si teníais mi email para contactarme, pues que sepáis que me han hackeado la cuenta y ya no es el que teníais antes, ¿vale? Así que el nuevo email con el que podéis concertar citas conmigo es hermes.angelos.tarot@gmail.com, ¿vale? La otra cosita que os quería decir de cara a estos vídeos es que es importante no solo que veáis el vídeo de vuestro signo solar, ¿vale? Es importante también que veáis el del ascendente e incluso el de el regente, ¿vale? Entonces me diréis, ¿qué cojones me estás hablando? ¿Qué me estás contando? Bueno, pues yo te lo cuento de una forma lo más resumida posible, ¿vale? Todos tenemos una carta astral en la que, en base a cómo hemos nacido y cómo se ha distribuido el cielo en nuestro nacimiento, así los distintos astros, el distinto zodíaco nos está afectando de una forma distinta. Entonces nuestro signo solar, ¿vale? Lo que siempre se ha llamado el signo del zodíaco, revela nuestra esencia y nuestro propósito de vida. Un poco, pues eso, es la influencia principal o la influencia máxima que hay en nosotros. Pero también está la luna, ¿vale? El signo lunar, que es cómo vivimos las cosas a nivel emocional, sería como nuestro yo emocional, y el ascendente, pues es el signo ascendente, siempre hemos dicho, yo soy fulanito con ascendente no sé cuántos, pues ese ascendente guía un poco la forma en la que nos enfrentamos al mundo, ¿vale? En palabras de los del Witchmoon, pues os diría que el signo zodiacal, que es el Sol, es el más conocido y representa nuestra esencia y propósito lunar, vital, perdón, mientras que el signo lunar representa nuestro yo emocional y el ascendente representa nuestra máscara y el camino en nuestra vida. Es decir, el signo solar es nuestro yo verdadero, a lo que aspiramos a ser. El signo lunar es nuestro yo interior o emocional, que es cómo sientes y qué necesitas emocionalmente, y el ascendente habla de tu yo exterior, cómo navegas en el mundo físico y social y cómo te ven los demás. Por lo tanto, combinando estos tres zodíacos, hay gente que es Tauro, ascendente Tauro con lunar en Virgo, bueno, pues solo tendrían que ver Tauro y Virgo, pero viendo estos tres puedes ver bastante bien claramente cuáles son tus influencias, qué influencias tienes en el mundo, el mundo en ti, mejor dicho, en el aspecto emocional, en el aspecto físico y en el aspecto social. Si tenéis cualquier duda de esto, me lo dejáis en comentarios, pero vamos a comenzar con las tiradas, que ya llevo casi 4 minutos hablando. Comenzamos. Continuamos con Leo. A ver qué Leo en el zodíaco con el tarot para Leo, febrero de 2025. Una carta para Leo, febrero de 2025, carta para Leo, febrero de 2025, una carta para Leo, febrero de 2025. Una carta para Leo, febrero de 2025, una carta para Leo, febrero de 2025, una carta para Leo, febrero de 2025. Una carta para Leo, febrero de 2025, una carta para Leo. Una carta para Leo, febrero de 2025, una carta para Leo, febrero de 2025, una carta para Leo, febrero de 2025.
Leo, febrero 2025, Leo, febrero 2025, una carta general, una carta para la salud de Leo, febrero 2025, salud, una carta para la salud. Bueno, oigan, salió ahí, extra. Leo, ¿qué nos tenéis que contar? Veamos qué nos salen las cartas para Leo, qué nos depara a los Leo en febrero de 2025. Bueno, unas cartas bastante interesantes con nuestra High Hécate. Bueno, creo que el mes de febrero va a ser un mes que en lo que tiene que ver con el amor vais a tener vuestras dudas, va a ser un mes en general de dudas, ¿vale? Creo que vais a tener dudas en el trabajo, dudas en el amor, dudas con las amistades, dudas con las dudas con vosotros mismos, con vosotras mismas, un poco un mes de dudas, ¿vale? Y estas dudas os van a ir planteando situaciones en las que vais a tener que tomar decisiones y esas decisiones os van a llevar a un proceso de transformación, ¿vale? Un poco el conjunto de los oráculos lo que se están diciendo es, ojo, estar atentos a las señales, estar atentos a cualquier tipo de información que os pueda venir de cualquier vía, comunicación, mensajes que recibáis, información de amigos, de familiares, de miraros al espejo, cualquier tipo de información puede ser buena. Simplemente estar atentos a toda esa información, porque toda esa información os va a hacer plantearos cosas, tener muchas dudas que os van a llevar al camino de la transformación. Y ese camino de la transformación lo vais a hacer mediante la toma de decisiones. Así que aventuraros a este proceso de transformación porque va a ser muy rápido para vosotros y os va a venir a beneficiar mucho, ¿vale? Así que atentos a las señales, atentos por favor a la comunicación, aventuraros, ser valientes y ser conscientes también de lo que os tenéis que someter a una aventura porque empiezan unos caminos muy bonitos para vosotros que para que podáis empezar a caminar esos caminos vais a tener que tomar decisiones y esas decisiones van a venir desde dudas e información que van a llegar a vosotros. Pero para que podáis atreveros a este camino de transformación, además fijaos que salen mariposas aquí, salen mariposas aquí, salen mariposas aquí, mariposas por todos lados. Transformación total. Pues vais a tener que actuar con templanza, con prudencia. Y eso sí, pasito a pasito que deis, encrucijada a encrucijada a las que os encontréis, tomar vuestras dudas, tomar vuestra información y aventuraros a tomar una decisión. Creo que es un mes de decisiones, pero que os va a llevar a algo bastante bueno. En la salud, bueno, os puedo decir que en la salud vais a salir de un proceso en el que estáis no demasiado bueno y si vuestra salud es buena actualmente, pues bueno, que tengáis un poquito de cuidado, ¿vale? Porque tengáis cuidado a problemas de huesos, problemas de espalda, problemas de lumbalgia, dolores musculares y demás, pero por lo demás creo que es un mes en el que la salud os va a dar una pequeña tregua siempre y cuando apliquéis las lecciones que enfermedades pasadas os hayan dado. En lo que es el dinero, el trabajo, pues bueno, os veo demasiados generosos, ¿vale? Pero tampoco veo que haya un problema porque seáis demasiado generosos, generosas. Si no estáis encontrando, no estáis trabajando, veo que podéis empezar a trabajar en algo nuevo. Si estáis trabajando, es muy posible que de alguna forma puedan promover o ofrecer algo nuevo, que sería una nueva aventura para vosotros, ¿vale? Y que yo creo que sería buena opción que aceptarais, ¿vale? Siempre y cuando la propuesta sea buena. Y bueno, por lo general veo que son buenas cartas en lo que es comenzar nuevas aventuras, nuevos caminos, nuevas relaciones, nuevas personas con las que os relacionéis en ese camino que os digo, que está lleno de dudas, lleno de toma de decisiones, pero que está muy, muy bien aspectado. Y en lo que es el amor, bueno, pues aquellos que estéis en una relación más o menos estable, es momento de asentarla, es momento de establecer una relación sólida, de empezar a vivir con tu pareja, incluso de plantearle matrimonio. Y aquellos que estéis en soltería, pues es posible que en algún entorno social, tipo algún evento, que alguien os invite a su casa, alguna cena, en algún evento social relajado donde os podéis comunicar bien, donde pueda haber una comunicación profunda,
En esto me refiero no a una discoteca, porque las discotecas creo que la gente es muy frívola y es muy superficial, sino en un evento donde podáis entrar a profundizar un poquito bien, en ese momento podréis encontrar el amor. No os quedéis solo con las apariencias, profundizar un poco en las personas porque de este modo podréis encontrar el amor. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Darme vuestro like, dejadme vuestro comentario qué signo sois, si lo habéis visto este vídeo porque es vuestro ascendente, vuestro signo solar, vuestro signo lunar, y espero que al final de mes lo volváis a ver y me podáis contrastar si hasta dónde se han acertado o qué parte de la tirada ha vibrado con vosotros o con vosotras, ¿vale? Sin más, me despido, un abrazo de luz muy fuerte y leer en comentarios porque me han hackeado la cuenta, aquellos que teníais mi cuenta personal para hacerme consultas privadas o concertar consultas privadas, pues me han cambiado la cuenta, así que voy a poner la nueva cuenta en zonas, ¿vale? Pero que estéis atentos, que ya no me podéis localizar a través de la cuenta de email anterior, ¿vale? Compartir este vídeo con quien creáis que sea necesario. Un abrazo de luz y hasta pronto.